Un viento helado recorre las calles desiertas de una ciudad antigua, casi olvidada por la humanidad. Los muros de piedra tiemblan ante la presencia de un ser cuya historia se narra en susurros y se oculta en rincones en penumbra. Se respira un aire cargado de presagios cuando el nombre de Lestat, el vampiro rebelde, aparece en conversaciones a media voz. Allá, oculto entre sombras, un par de ojos brillantes se abren camino en la oscuridad, anunciando un peligro que se cierne sobre todo aquel que se atreva a buscarlo. Su sola mención hace temblar de miedo hasta al más valiente, pues hay secretos que jamás debieron salir a la luz. Sin embargo, esta es la historia de quien se atrevió a desafiar no solo la noche, sino las leyes que rigen a la sangre y a la muerte. Sus cabellos dorados contrastan con la penumbra y un porte altivo manifiesta su desprecio a las normas impuestas por quienes llegaron antes que él. Dicen que una vez fue un joven noble en la Francia del siglo XVIII, destinado a heredar tierras y responsabilidades de un linaje cuyos cimientos temblaban frente al cambio de era. Su espíritu inconforme, deseoso de aventuras y ebrio de libertad, lo llevó a confrontar a todo aquel que se opusiera a su ansia de romper las cadenas mortales. Y cuando descubrió el sendero prohibido que llevaba a la inmortalidad, no dudó, prefirió condenar su alma a vagar en la noche para siempre. Lestat no era un simple vampiro, su esencia altanera y apasionada lo llevó a abrazar la oscuridad de una forma temeraria. Otros vampiros lo consideraban un peligro, un desafío viviente que rompía con la tradición de discreción y secretismo. Se paseaba por las calles con su elegante atuendo, una sonrisa sardónica en los labios y un deseo intenso de proclamar su existencia por encima de cualquier regla milenaria. Las noches retumbaban con sus carcajadas y sus notas musicales, pues los relatos cuentan que Lestat se atrevió incluso a subir a escenarios, perturbando los límites de la cordura colectiva. En cada una de sus presentaciones se respiraba el hedor del peligro, porque no bastaba con aterrorizar a los mortales en la intimidad de un callejón, él quería convertir su propia identidad en un espectáculo. Las historias de su pasado hablan de un encuentro escalofriante con un vampiro anciano que le reveló ciertas verdades ocultas. Aquella noche, en una cripta llena de murciélagos, comprendió que en la sangre se hallaban secretos tan antiguos como el mundo. Sintió en su pecho un escalofrío cuando vio las paredes grabadas con símbolos que ningún humano podría descifrar. Presenció rituales que lo dejaron perplejo y supo, en ese momento, que el universo de las tinieblas abarcaba algo más profundo que simplemente acechar a una víctima en la penumbra. Vio el rostro de seres que ya habían atravesado los límites de la cordura, atrapados entre su naturaleza voraz y la eterna condena de la inmortalidad. Todo su antiguo entusiasmo por descubrirlo todo se transformó en obsesión. Lestat quería reescribir la leyenda de los vampiros, romper paradigmas e imponer su propia voluntad. Se rumora que una noche, en una mansión abandonada a orillas de un lago turbio y contaminado, Lestat se enfrentó a un clan ancestral que trató de castigarlo por su insolencia. Buscaban enterrarlo vivo para que, enclaustrado bajo tierra, aprendiera la humillación. Sin embargo, el deseo de Lestat por imponerse era tan poderoso que arrancó las maderas podridas del ataúd donde fue confinado, se abrió paso arañando la tierra con sus manos y emergió del sepulcro al filo del alba. Sus ropas hechas jirones, su piel malherida, pero su mirada ardía con una convicción letal. Huellas de sangre marcaban el camino que dejó atrás, mientras se alzaba triunfante. Ni la luz del amanecer pudo derribar esa furia inquebrantable. A partir de aquel suceso, la atmósfera en torno a él se volvió turbia, impregnada de un temor que retumbaba en pasillos de castillos ruinosos y en callejones donde la luna se reflejaba en charcos oscuros. Cuando pronunciaba su nombre, las criaturas de la noche retrocedían con un escalofrío recorriéndoles el espinazo. Algunas leyendas hablan de un pacto silencioso entre los antiguos vampiros para detener la influencia perniciosa del Lestat y confinarlo nuevamente antes de que su rebeldía arrastrara a otros a su causa. Contaban historias de jóvenes vampiros que habían sido seducidos por su descaro y su aire libertino, encontrando en él a un líder capaz de llevarlos a tomarse el mundo. De pronto,
esa élite ancestral sintió amenazados sus pilares, temiendo que todo acabara en una orgía de sangre y caos que descontrolara el orden de las sombras. Lestat, por su parte, se encontraba fascinado con cada descubrimiento. Caminó por teatros abandonados, llenos de butacas cubiertas de polvo, donde juraba escuchar el eco de aplausos y gritos de admiración. Decía oír tras las paredes la voz de un pasado a medias recordado, su propia voz humana que, noche tras noche, se desvanecía dejando espacio a la bestia que habitaba todo su ser. Entretanto, la ciudad se sumía en pesadillas donde los aullidos de criaturas subterráneas hacían temblar los muros. Más de una vez, vagabundos y mendigos desaparecían sin dejar rastro, y las autoridades, asustadas y sin tener un culpable claro, preferían ignorar los rumores sobre la presencia de un espectro rubio que rondaba las esquinas con una sonrisa diabólica. En cada paso, Lestat se deleitaba con la adrenalina que sentía al estar tan cerca del peligro. El temor lo alimentaba, la incertidumbre lo susurraba, y la sangre lo reclamaba en un llamado que se intensificaba con cada presa. Sus víctimas no hallaban misericordia, puesto que él las veía como meros instrumentos para comprender la profundidad de su propia naturaleza. Las noches transcurrían con un velo de misterio que, en vez de mermar, acrecentaba su ansia de retar la oscuridad. El desafío no era solo contra los hombres ni contra otros vampiros, sino contra la muerte misma. Hay registros de viajeros que hablan de banquetes nocturnos en los que Lestat se burlaba de la prudencia. A veces, organizaba fiestas clandestinas a las que acudían personajes influyentes y artistas seducidos por su carisma. Adornaba los salones con rosas marchitas y candelabros oxidados, y, bajo la tenue luz de velas, interpretaba melodías hipnóticas. Sus manos danzaban sobre el teclado de un piano, arrancando notas que parecían salir de un averno personal. La sala entera contenía el aliento, hechizada por los acordes y por la intensidad con que esos ojos azules se posaban en cada invitado, derritiendo su voluntad. En una de esas celebraciones, se cuenta que algo salió mal. Entre bastidores, un rostro perteneciente a un antiguo enemigo se alzó para vengar a sus hermanos. Era un vampiro anciano, de piel macilenta y mirada llena de siglos de rencor. Esperó a que la multitud quedara atontada por la música, y entonces, con una fuerza sobrehumana, descargó sobre Lestat todo el odio acumulado. El sonido de cristales rotos y gritos desconcertó a los presentes. Lestat rodó por el suelo, con la camisa empapada en sangre oscura, mientras el agresor se abalanzaba con un puñal forjado para atravesar ese corazón impuro que latía contra las leyes que regían a la noche. Lo que siguió fue un estrépito aterrador, las luces se apagaron, y en la penumbra solo se oyeron gruñidos y golpes sordos. Luego, la sala quedó muda. Tomó al agresor por la garganta y, ante la mirada espantada de unos cuantos invitados, cerró las manos con tanta fuerza que el sonido de huesos partiéndose resonó en todos los rincones. Fue un instante largo y abrumador, congelado en lo siniestro de un acto que sobrepasaba los límites de la cordura. Otros vampiros que presenciaron la escena se estremecieron, conscientes de que Lestat había rebasado cualquier frontera de autoconservación. Tras aquel suceso, la ciudad se llenó de un silencio sordo y ominoso. Algunos testigos, traumatizados, huyeron enloquecidos y guardaron sus temores en lo más recóndito de su ser. Nadie se atrevió a divulgar lo ocurrido, pero los rumores crecieron sin control y llegaron hasta oídos de figuras aún más poderosas. Había vampiros antiquísimos, seres cuyos nombres se perdían en cuentos de origen incierto, que clamaban un juicio final contra el rebelde. Así, en las profundidades de un palacio en ruinas, se conjuró una asamblea de sombras dispuestas a acabar con Lestat. Mientras tanto, él parecía complacido con su fama. Ya no había vuelta atrás. En su inaccesible guarida, rodeado por un silencio espectral, reflexionaba sobre las posibles represalias y sonreía con un gesto desafiante, casi ansioso por el enfrentamiento que se avecinaba. Caminaba por pasillos polvorientos, con antorchas parpadeantes que iluminaban murales donde se representaban antiguas ceremonias vampíricas. Sus pasos producían ecos largos e inquietantes,
como si la misma mansión presintiera el desenlace cruel que estaba por desatarse. Llegó esa noche fatídica cuando un numeroso grupo de figuras cadavéricas, de ojos hundidos y piel ajada por los siglos, irrumpió en el lugar que Lestat consideraba suyo. La tensión era tan densa que apenas se respiraba. Sombras y brumas plasmaban un cuadro demoníaco. En el centro de la sala principal, un candelabro oscilante proyectaba formas amenazantes contra las paredes. Lestat supo entonces que no había espacio para la piedad. Comenzó un enfrentamiento delirante. Las garras chocaban, los colmillos se mostraban sedientos. Se oían alaridos de agonía y crujir de muros donde la violencia se volvía un lenguaje obligatorio. Ante la furia desatada, el palacio entero temblaba con cada golpe. Uno a uno, caían vampiros antiguos que jamás imaginaron que un joven engendro de la noche pudiera ser tan devastador. Pero el coste para Lestat era alto. Su cuerpo quedó cubierto de heridas que supuraban un líquido oscuro y denso. Sus ropas estaban destrozadas y su rostro mostraba un desprecio feroz por la misma vida. La desesperación se unió a la locura cuando el último de los vampiros ancianos, con el rostro desencajado y medio cuerpo calcinado por una antorcha encendida, clavó su mirada en Lestat y lo arrastró a un salón contiguo, donde la única salida daba a un patio interior. Con un grito bestial, se abalanzó contra él y forcejearon con tal saña que el piso cedió, precipitándolos a ambos hacia la parte más profunda de la estructura. Las paredes retumbaban mientras el techo se desmoronaba, sepultando fragmentos de mampostería y derrumbando los restos de la mansión sobre ellos. En la confusión, Lestat sintió como el mundo se comprimía en un estruendo ensordecedor. Su vista se nubló cuando las vigas cayeron en cascada, atrapándolo, rompiendo sus huesos y dejándolo con los miembros aprisionados. Entre la polvareda, pudo distinguir vagamente el rostro del vampiro que lo había confrontado, también sepultado por los escombros, desprendiendo un silencioso odio hasta su último aliento. No hubo gloria, no hubo victoria. Solo un quejido prolongado y sordo que se ahogó en la oscuridad. Cuando el polvo terminó de asentarse, un denso silencio reinó sobre las ruinas. Nadie emergió victorioso. El lugar quedó abandonado, con una atmósfera de muerte que mataba hasta la esperanza de una noche nueva. Jamás se supo si Lestat sobrevivió a ese infierno o si pereció cubierto por rocas, metal retorcido y sus propios delirios. Solo quedó un rastro de historias invocadas por lunáticos que, en noches de luna llena, juran oír desde el interior de las ruinas un eco lejano, un susurro en francés que repite su nombre, como un lamento eterno y aterrador. No existe desenlace feliz, ni aprendizaje que justifique lo sucedido. Por esas tierras, lo único que permanece es el pánico congelado en el aire y la certeza de que no habrá un amanecer que ilumine la esperanza. Se dice que en las noches más lúgubres, la presencia del Lestat atraviesa los sueños de quienes osan buscar en la penumbra un atisbo de salvación. Sin embargo, solo hallan el abismo de sus propios temores, presos en las garras de un vampiro que nunca permitió que la noche lo dominara por completo. Su nombre continúa impregnado en las sombras, alimentando un terror profundo y sin respuestas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.